Capítulo 10. Vio y creyó. Te sorprendería saber con cuánta frecuencia he luchado con las dudas. Me excomulgarías si supieras cuántas veces he pensado algo como: ¿es esto realmente cierto? Creer que Dios descendió a la tierra. Creer que Dios se convirtió en bebé, usó pañales y que su mamá lo amamantó. Pensar que una pareja casada tuvo un bebé antes de tener sexo. Pensar que una partícula de polvo llamada Nazaret sirvió por 3 décadas como la ciudad de residencia del Hijo de Dios. Pensar que Dios, en forma de un bebé con carita arrugada, respiró por primera vez. Como un niñito de cara redonda dio su primer paso. Como un niño con cara lisa vio un amanecer por primera vez. Como un adolescente con granitos en la cara miró por primera vez a una muchacha bonita. Como un joven con rostro esbelto hizo el intento de recitar la Torá, su Torá. Y como un rabí con barba se atrevió, con cara seria, a hablarles a los demonios, a perdonar a los pecadores, a ordenarles a las borrascas de verano que se calmaran y a los cadáveres que se pararan. ¿No te parece por momentos que es absurdo? ¿Un poco exagerado? ¿Ilógico? Las enseñanzas de Cristo no me hacen dudar. Pensar en un rabí de Oriente Medio hablando palabras sabias sobre amar al prójimo y tener cuidado con la lengua es perfectamente razonable. Pero decir que este maestro tenía y tiene la autoridad para perdonar pecados, que tenía y tiene la pureza para servir como sacrificio por los pecados y que tenía y tiene la audacia de recibir adoración, no solo agradecimiento y admiración, sino adoración. Válgame, ¿dónde termina esto? Sin duda no terminó con su crucifixión. La bisagra en la puerta llamada Evangelio es la historia sobre un hombre muerto que dejó de estar muerto, un hombre enterrado que se desenterró a sí mismo, un corazón humano que se detuvo como una estatua de piedra por más de 3 días y de pronto, tan seguro como que el sol brilla al amanecer, comenzó a bombear sangre como lo hizo desde su primer latido en el vientre de María. El cadáver despertó, Cristo se paró, y miles de millones, sí, miles de millones de nosotros nos hemos atrevido a creer que todavía hoy día nos sigue defendiendo, y que algún día regresará a buscarnos, que de una vez y para siempre hará que tenga sentido todo este lío al que llamamos humanidad. Sé sincero ahora, ¿no te suena a veces un poco exagerado? Para algunos de ustedes la respuesta es no. La fe de ustedes es tan fuerte, las raíces tan profundas y la sombra tan abarcadora como una secuoya. Sin embargo, a algunos de nosotros nos cuesta trabajo. Tenemos preguntas válidas sobre el cristianismo. Deseamos respuestas que satisfagan nuestra búsqueda de una fe sincera. Si esto te describe, permíteme darte la bienvenida a la sociedad de los buscadores. Déjame asegurarte algo. Se permite tener dudas. Las preguntas son los escalones por los que ascendemos en dirección al cielo. El ascenso puede ser empinado, pero la dificultad no es señal de que no estemos progresando. Juan hizo el ascenso. Sus historias de los milagros son una especie de pasamanos para ayudarnos. ¿Recuerdas la razón para registrarlas? Estas señales se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer en su nombre tengan vida. Juan 20:31. Juan no registró estas historias para mantenernos informados o entretenernos. Él quería que creyéramos que Jesús es el Mesías. Por esa razón, para el beneficio de los que cuestionamos, describió cuidadosamente el momento crucial en su vida, el momento en que creyó por primera vez. Hablando de sí mismo, Juan escribió: vio y creyó. Juan 20:8. Esa frase no está después del milagro del agua convertida en vino.
Juan no reaccionó así ante el Jesús que caminó en la tormenta, ni el Jesús que alimentó a la multitud. Juan era un seguidor cuando Jesús sanó al ciego. Pero, ¿cuándo se convirtió Juan en creyente? Voy a dejar que él te lo diga. Después de esto, José de Arimatea le pidió a Pilato el cuerpo de Jesús. José era discípulo de Jesús, aunque en secreto por miedo a los judíos. Con el permiso de Pilato, fue y retiró el cuerpo. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, llegó con unos 34 kilos de una mezcla de mirra y aloe. Ambos tomaron el cuerpo de Jesús y, conforme a la costumbre judía de dar sepultura, lo envolvieron en vendas con las especias aromáticas. En el lugar donde crucificaron a Jesús había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo en el que todavía no se había sepultado a nadie. Juan 19, 38 al 41. Mientras caía el sol el viernes, colocaron al Hijo de Dios en una tumba en Jerusalén. 2 discípulos prepararon el cuerpo de Jesús para el entierro: José de Arimatea y Nicodemo. Ambos eran ricos, ambos eran líderes en la ciudad. Ambos eran seguidores furtivos que hicieron pública su fe en los días finales. No tenían nada que ganar en este acto de servicio. Hasta donde sabían, ellos serían las últimas personas que verían a su Salvador. Prepararon un cadáver para su entierro, no un cuerpo que pronto resucitaría para un milagro. Ellos empaparon tiras de lino en 34 kilos de especias aromáticas para entierros. Juan 19:39. Que era una cantidad significativa. Suficientes especias para el entierro de un rey. Luego envolvieron el cuerpo hasta que quedó bien ajustado, muy parecido a la manera en que envolverías un tobillo lastimado con un vendaje elástico. Así envolvieron todo el cuerpo. El propósito de las especias era diferir el olor de la descomposición y, con el tiempo, endurecer la envoltura y convertirla en una cubierta protectora. Luego, enlazaron una tira de lino debajo de su quijada y sobre su coronilla para evitar que la boca se abriera. Cuando terminaron su trabajo, los 2 hombres cargaron el cuerpo hasta el cementerio y lo colocaron en una tumba que nunca se había usado. Jesús nació en un vientre virgen, y lo enterraron en una tumba virgen. Ante la insistencia de los líderes religiosos, Pilato colocó a 2 guardias en la tumba. Les dijeron que mantuvieran afuera a los discípulos. Nadie mencionó la necesidad de mantener a Jesús adentro. El domingo por la mañana temprano, mientras aún estaba oscuro, María Magdalena llegó a la tumba y vio que habían rodado la piedra de la entrada. Juan 20:1. Habían pasado 3 días desde la crucifixión. Jesús había prometido que resucitaría al tercer día. Marcos 8:31, 9:31 y 10:34. El viernes era el día 1, el sábado era el día 2. La noche del viernes había sido silenciosa. El sábado fue triste. El viernes los demonios bailaron. El sábado los demonios se dieron un banquete. El viernes los discípulos huyeron. El sábado lloraron. El viernes el Hijo más puro del cielo murió y fue enterrado. El sábado no dijo ni una palabra. El viernes los ángeles inclinaron sus cabezas. El sábado guardaron su vigilia. Pero el domingo, el tercer día, en las horas antes del amanecer, en el corazón de la tumba de José, el corazón de Jesús comenzó a latir. ¡Ah! ¿Cuánto daría por haber visto el momento? Por haber escuchado la inhalación de aire repentina, por haber visto los ojos de Jesús parpadear y abrirse, y ver una sonrisa. ¿Sabías que se dibujó una sonrisa de oreja a oreja en el rostro del vencedor?
La primera respiración de Cristo significaba la última respiración de la muerte. Lo que sigue en el Evangelio de Juan es una serie de descubrimientos y celebraciones. María Magdalena vio la tumba vacía y supuso lo peor. Se apresuró a despertar a Pedro y a Juan con la noticia: «Se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto». Juan 20:2. Juan y Pedro corrieron hasta el cementerio. Juan era más rápido, pero Pedro era más atrevido. Entró en el sepulcro y salió desconcertado. Juan entró en el sepulcro y salió creyendo. En ese momento entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, y vio y creyó. Me inclino a pensar que Juan pausó después de escribir esa última palabra. Creyó. Creer era su verbo favorito. Lo usa 88 veces en su Evangelio, 2 veces más que Mateo, Marcos y Lucas combinados. Creer significa más que una simple creencia. Significa depender de y confianza en. Hace algún tiempo, viví la dinámica de lo que es creer. Estaba pasando un sábado con algunos amigos en la cabaña de uno de ellos, que estaba cerca del río Guadalupe. Era un cálido día de otoño y el nivel de agua del río estaba alto. Aprovechamos la tarde con un cielo azul para explorar la ribera del río. Nos encontramos con un roble elegante y majestuoso, con una rama gruesa que se extendía hasta la mitad del río. Una vieja cuerda colgaba del extremo de la rama, justo hasta el centro del río. Puedes imaginarte nuestros pensamientos. Sí, es noviembre. El agua está fría. Somos hombres de mediana edad, con jeans, pero ¿no sería divertido un chapuzón? Usamos una vara larga para alcanzar la cuerda. Aunque algo desgastada y deshilachada, parecía fuerte. A pesar de que el árbol era viejo, la rama parecía robusta. ¿Pero nos aguantaría? ¿O se partiría del primer tirón y lanzaría a un nadador potencial al lodo poco profundo? En un momento, entre poner a prueba la cuerda y tocar el agua, uno de mis amigos se llenó de cierto valor. «Me voy a tirar». Tomó la cuerda y corrió hacia el río como si fuera la línea de gol en un campo de fútbol. Él saltó y voló. Nosotros tragamos y miramos. La rama se dobló y la cuerda se estiró, pero lo sostuvieron, y él se aguantó hasta que voló sobre la mitad de Dallas. Se dio su chapuzón, se hundió y apareció otra vez. No hizo falta una invitación para que siguiéramos su ejemplo. ¿En qué momento creímos en la fuerza de la cuerda? ¿Cuándo la alcanzamos? ¿Cuándo la examinamos? No, creímos cuando pusimos nuestro peso en ella. Eso mismo hizo Juan. Colocó su peso en Cristo. Él vio y creyó. ¿Qué motivó su decisión? Juan todavía no había visto el rostro de Jesús, ni escuchado la voz de Jesús, ni tocado el cuerpo de Jesús. Todo eso vendría después. Pero, en ese momento, nada de esto había ocurrido. No obstante, Juan creyó. Entonces, ¿qué evidencia provocó su confesión? He aquí lo que Juan nos dice. Junto con Pedro, vio los lienzos puestos allí. Juan 20:5. Juan usó el término griego para poner, que significa todavía doblados, o en sus pliegues originales. El cuerpo no estaba, pero las ropas parecían inalteradas. Las vendas perfumadas estaban exactamente como José y Nicodemo las habían dejado el viernes por la noche, con una excepción evidente. Jesús no estaba en ellas. Había abandonado el capullo. Juan fijó su mirada en el caparazón desocupado y procesó la evidencia. Primero vio la tumba vacía. Los profanadores de tumbas no se robaron el cuerpo de Jesús.
no habrían extraído meticulosamente el cuerpo de su envoltura. ¿Por qué lo harían? No tenían ningún motivo y, probablemente, tampoco el tiempo para hacerlo. Los amigos de Cristo no se llevaron el cuerpo. ¿Por qué añadir humillación a la muerte removiendo a Cristo del sudario? Si por alguna razón hubieran querido hacerlo, las vendas todavía intactas decían que no lo hicieron. Vio allí el sudario que había cubierto la cabeza de Jesús. Aunque el sudario no estaba con las vendas, sino enrollado en un lugar aparte. Juan 20, 6 y 7. Una vez más, los profanadores no tenían motivos para remover las vendas. Si lo hubieran hecho, las habrían tirado en una esquina. Lo mismo es cierto sobre los amigos de Jesús. ¿Por qué remover el sudario, doblarlo y ponerlo en un lugar aparte? Juan hizo los cálculos. La piedra removida, la tumba sin inquilino, las vendas en su estado original. Solo una explicación tenía sentido. Jesús mismo hizo esto. Pasó a través de las vendas como si fuera el rocío de la mañana. Juan vio las vendas y el sudario, y creyó. Confió en Cristo de la misma manera en que nosotros confiamos en la cuerda. ¿Qué momento debe haber sido para él? Quizás pasó su mano sobre la losa vacía o divisó las huellas de los pies perforados en el piso polvoriento. Sin duda, inhaló la dulce fragancia de 34 kilos de especias que todavía flotaban en el aire. Lo que estaba destinado a honrar a los muertos ahora servía para bautizar a un rey. Tal vez Juan le dio con el codo a su amigo, que estaba parado a su lado en la tumba vacía. Él está vivo, Pedro. Nadie se lo llevó. Nadie pudo matarlo. Él rodó la piedra para que pudiéramos entrar. Vamos, te echo una carrera. El primero que llegue, escribe el Evangelio. Juan vio y creyó. Recuerdo el momento en mi vida cuando vi y creí. Comencé a seguir a Cristo cuando tenía 20 años, pero entre los 22 y los 23 empecé a tener algunas dudas. Le confesé a un amigo. No estoy seguro si realmente creo. Su respuesta fue simplemente: entonces, Max, esta es la pregunta. ¿Dónde está el cuerpo del Cristo crucificado? Ahora entiendo que su lógica era apologética cristiana 101. La línea de razonamiento es esta. Si Jesús no salió del sepulcro, si su cuerpo todavía está en la tumba, ¿por qué sus enemigos no lo mostraron? Ellos sabían dónde estaba enterrado el cuerpo. Un despliegue del cadáver y la iglesia habría muerto en la cuna. ¿Por qué el público no lo negó? El día de Pentecostés, unos breves 50 días después de la resurrección, predicándoles a más de 3,000 personas en Jerusalén, el apóstol Pedro, refiriéndose a la resurrección del Mesías, afirmó que Dios no dejaría que su vida terminara en el sepulcro, ni que su fin fuera la corrupción. A este Jesús, Dios lo resucitó, y de ello todos nosotros somos testigos. Hechos 2, 31 y 32. En mi imaginación, escucho a los apóstoles que estaban en el aposento alto gritando: ¡Amén! A los 120 seguidores que recibieron al Espíritu Santo en Pentecostés declarando: ¡Amén! Y a los más de 500 seguidores que fueron testigos del Señor resucitado, Primera de Corintios 15, 6, afirmando: ¡Amén! Nadie, aparentemente nadie, podía decir lo contrario. ¿No te parece que lo habrían hecho si hubieran podido? Los enemigos de Cristo hubieran silenciado el sermón de Pedro con mucho gusto, pero no tenían nada que decir. No tenían ningún cuerpo que mostrar. Su silencio, como resultado, fue el sermón más convincente de todos.
La resurrección de Cristo es la piedra angular del Evangelio cristiano. Pablo, el apóstol, fue franco y directo. Si Cristo no resucitó, la fe de ustedes no vale para nada. Todavía siguen en sus pecados. Primera de Corintios 15, 17. Si Él resucitó, podrías contrarrestar. Entonces nuestra fe es preciada y poderosa. Acepta la invitación del domingo de resurrección. Entra en el sepulcro. Estudia los datos. Más aún, considera las implicaciones. A causa de la resurrección, una fe lúcida y razonada es una posibilidad. Jesús ve con buenos ojos el análisis sincero de la historia de la resurrección. Él sabe que suena inverosímil. La fe no es nuestra lengua materna. ¿Indeciso? Bienvenido. ¿Cauteloso? Bienvenido. Una lobotomía no es un prerequisito para el cristianismo. Jesús invita a la sociedad de los buscadores a mirar su cuerpo resucitado. La fe no es la ausencia de duda. La fe es simplemente la disposición para seguir haciendo las preguntas difíciles. Como dice mi mentor Lynn Anderson, fe es la decisión de seguir el mejor punto de vista que tienes sobre Dios y no darte por vencido. La piedra aún está removida. El sudario todavía está doblado. Las vendas siguen vacías. Estudia la evidencia. Mira a ver si, como Juan, también crees.